Lo que comenzó como un experimento en una pequeña farmacia, terminó convirtiéndose en una de las marcas más poderosas del planeta. Pero lo que casi nadie analiza con profundidad es que su origen fue polémico, y su crecimiento no fue casualidad. La historia de Coca-Cola no es simplemente la historia de un refresco, es la historia de ambición, de estrategia y de una comprensión profunda del comportamiento humano. En 1886, en Atlanta, Georgia, un farmacéutico llamado John Steve Pemberton atravesaba una etapa difícil. Había participado en la guerra civil, sufría dolores crónicos y enfrentaba problemas económicos. Necesitaba estabilidad, necesitaba ingresos y necesitaba una fórmula que funcionara. En aquella época, las farmacias eran laboratorios abiertos. Se mezclaban tónicos, jarabes, extractos. El mundo médico era distinto. Las regulaciones eran mínimas, y muchos ingredientes que hoy serían ilegales eran normales. Fue en ese contexto donde nació la fórmula original, un jarabe que combinaba hoja de coca con nuez de cola. Sí, hoja de coca. En pequeñas cantidades contenía cocaína, una sustancia que en ese momento no estaba prohibida. La bebida no era un refresco, era un tónico medicinal. Prometía energía, alivio, estimulación. Nadie imaginaba que ese detalle se convertiría en una de las partes más controversiales de su historia. Y aquí viene lo delicado, porque en ese tiempo mucha gente no veía peligro. Veían progreso, veían medicina moderna, veían energía rápida. Lo polémico no es solo el ingrediente. Lo polémico es cómo el mundo lo aceptó como normal. Y cuando la ciencia avanzó, cuando las leyes cambiaron, la empresa entendió que debía moverse rápido. No podía cargar con ese pasado, pero tampoco podía romper su nombre. Ese fue el primer gran reto. Con el paso de los años, la regulación cambió, la ciencia avanzó, y Coca-Cola tuvo que adaptarse. El ingrediente polémico fue eliminado. Pero aquí está la primera gran lección estratégica. La fórmula cambió, pero la identidad no. Se modificó el contenido, no la percepción. Eso no fue suerte, fue visión. El nombre Coca-Cola fue sugerido por Frank Robinson, el mismo que diseñó el logotipo. Una tipografía que más de un siglo después sigue intacta, pero Pemberton no llegó a ver el imperio que había iniciado. Enfermo, endeudado, vendió partes de su empresa. Y finalmente, Asa Kande compró los derechos completos, por una suma que hoy parecería insignificante. Ahí comenzó la verdadera expansión. Kande entendió algo revolucionario. No se trataba solo del producto, se trataba de lo que el producto hacía sentir. Coca-Cola comenzó a asociarse con felicidad, reuniones familiares, momentos compartidos. La publicidad fue agresiva, constante, masiva. La marca se infiltró en la vida cotidiana. No vendía jarabe carbonatado, vendía experiencia. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente seria. Porque Coca-Cola no creció con milagros, creció con repetición. Repetición del logo, repetición del color rojo, repetición del mensaje. Cada anuncio buscaba lo mismo, que el cerebro recordara la marca, sin esfuerzo. Y cuando una marca se instala así, ya no compite solo por precio, compite por espacio mental. Ese es el poder real. Con el tiempo apareció un competidor decidido, Pepsi. Lo que siguió fue más que competencia comercial, fue una guerra cultural. Pepsi se posicionó como joven, rebelde, moderna. Coca-Cola reforzó tradición, universalidad, confianza. Ambas entendieron algo clave. No competían por sabor, competían por identidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola prometió que cada soldado estadounidense podía comprar una botella por 5 centavos. Instaló plantas embotelladoras cerca de bases militares en distintos países. Cuando terminó la guerra, esas plantas permanecieron. La marca ya estaba en el mundo, no por accidente,
por estrategia. Y piensa en esto. Mientras otras empresas buscaban cómo internacionalizarse. Y cuando todo terminó, la marca ya estaba sembrada. No fue expansión improvisada. Fue expansión calculada. Donde había soldados, había consumo. Donde había consumo, había recuerdo. Y donde hay recuerdo, hay permanencia. Eso fue una jugada maestra. Décadas después, cuando Pepsi lanzó pruebas de sabor a ciegas, Coca-Cola cometió uno de los errores más estudiados. En la historia empresarial, cambió su fórmula. La reacción fue inmediata. Las personas no querían solo sabor. Querían historia. Querían símbolo. Querían memoria. Porque ahí se demostró algo brutal. La gente no estaba defendiendo un líquido. Estaba defendiendo una emoción. Recuerdos de infancia. Reuniones familiares. Momentos felices. Coca-Cola se volvió algo en la mente. Y cuando intentaron modificarlo, muchos lo sintieron como traición. Eso es lo que ocurre cuando un producto deja de ser producto y se convierte en símbolo. A lo largo de más de un siglo, la empresa enfrentó críticas, regulaciones, cambios sociales y transformaciones económicas. Y sin embargo, siguió ahí, porque entendió algo fundamental. Las personas no compran bebidas, compran emociones, compran identidad, compran pertenencia. Coca-Cola nunca fue solo refresco, fue visión estratégica, fue marketing adelantado a su tiempo, fue comprensión psicológica del consumidor. Y eso cambia por completo la forma en que debemos analizar su historia. Porque al final, no ganó por tener la mejor fórmula, ganó por entender mejor que nadie cómo funciona la mente humana. Y aquí es donde la historia deja de ser empresarial y se vuelve humana. Porque Coca-Cola no vendía azúcar con gas, vendía pertenencia, vendía momentos, vendía recuerdos que aún no habían ocurrido. Y Pepsi entendió algo aún más peligroso, que las nuevas generaciones no quieren tradición, quieren identidad propia. Esta no fue solo una guerra de marcas, fue una batalla psicológica por el corazón del consumidor. Las guerras no siempre se pelean con balas. Algunas se pelean con canciones pegajosas, con colores, con comerciales en el Super Bowl, con celebridades que se convierten en símbolos culturales. Y mientras tú pensabas que elegías una bebida por gusto, en realidad estabas tomando una postura. Eso es poder. Porque cuando una marca logra que te identifiques con ella, ya no compite por precio, compite por lealtad. Y la lealtad es lo más difícil de romper. Por eso Coca-Cola nunca fue solo un refresco. Fue un símbolo global. Una botella roja que significaba hogar, Navidad, familia. Y Pepsi no fue solo la alternativa. Fue rebeldía, juventud, cambio. Dos filosofías en una misma mesa. Y tú, sin saberlo, elegías bando. Y aquí viene la pregunta que casi nadie se hace. Si una bebida puede influir generaciones enteras, si puede moldear recuerdos, si puede instalarse en la cultura global durante más de un siglo, ¿realmente estamos comprando solo un producto? ¿O estamos participando en una construcción diseñada para quedarse en nuestra mente? Porque las grandes marcas no venden objetos, venden ideas. Y cuando una idea se vuelve tradición, ya no se discute, se hereda. Coca-Cola entendió eso antes que nadie. Y quizá esa sea la verdadera fórmula secreta. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que la historia de Coca-Cola no es una historia de bebidas, es una historia de influencia, una historia de estrategia silenciosa, una historia de cómo una idea puede atravesar generaciones, sin que la mayoría lo note. Y eso es mucho más poderoso que cualquier fórmula.